la Navidad. Vemos, por ejemplo, árboles decorados, el famoso arbolito de Navidad, y vemos en muchas ciudades árboles gigantes, árboles que compiten entre sí. Hay un árbol enorme en Estados Unidos y hay otros por allí que están intentando competir con los árboles o las iluminaciones de Estados Unidos. Por ejemplo, hay luces, hay un alcalde por allí que está intentando competir con algunas luces de Estados Unidos, de Nueva York, y están ahí, que yo tengo mejores luces que no, que doy la envidia de mi vecino, y entonces cada año intentan poner más luces, más lucecitas de colores, más LEDs, y gracias dan seguramente la ecología a tanta luz inútilmente, ¿no? También comidas especiales, también muchas atenciones en urgencias por atracones de comidas, borracheras, lamentablemente, tal vez. Un pesebre con diversos animalitos. Estas son las imágenes más tiernas de la Navidad. Yo recuerdo cuando era pequeño, creo que ya lo conté, pero claro, yo no entendía muy bien de qué iba el pesebre. Y cuando en casa armábamos el arbolito de Navidad y empezábamos a poner figuras, toda figura de animal que anduviese por allí iba a parar al pesebre, ¿no? Entonces de repente había gansos, elefantes en el pesebre, había algún camello, pero también había patos y también había pollos y gallinas y caballos, lo que hubiese por allí. Para como cuando yo era pequeño, fui pequeño en alguna época, jugaba mucho con muñequitos, soldaditos y todo, así que iban a parar todos los muñequitos al pesebre, ¿no? Porque eran muy tiernos, animalitos. Claro. Teníamos por un lado soldaditos, por otro lado indios, vaqueros, ¿no? Pesebres con diversos animalitos. Bueno, pesebres a los cuales ahora la moda es robarle las imágenes, ¿no? Aquí en España. Regalos, bueno, regalos, un gran problema a veces, porque nos gastamos, o algunos se gastan más de lo que deberían en regalos. Alegría. Ay, la alegría, porque es un tiempo de familia, un tiempo de bienestar, de paz, de gozo, salvo cuando uno se enreda a la noche en la cena con el cuñado. Pero bueno, eso lo dejamos allí, ¿no? Pero por supuesto, también está el personaje principal de la Navidad, que no puede ser otro que él, lo que nos invita al mundo a hacer, el personaje principal. Es, lamentablemente, Papá Noel. Este gordito vestido de rojo, este otro gordito, vestido de rojo, con barba blanca, parte de mitología, parte de propaganda de Coca-Cola en su vestido rojo. Y esta es la Navidad que nos propone el mundo. Este es el regalo. Esta es la Navidad según el mundo. Navidad significa natividad y el nombre nace del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero ha ido variando y se ha ido perdiendo el mensaje, el real mensaje de la Navidad. Y yo te invito, antes de empezar a hablar del propósito, que te invito a que puedas tomar como propósito de este año, yo necesariamente tengo que empezar con qué es la verdadera Navidad, porque al fin el propósito está ligado al sentido de la verdadera Navidad. Y vamos al principio para comenzar. Porque, ¿dónde se comienza un relato? Por el principio. ¿Y la Biblia dónde empieza? La Biblia empieza diciendo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Así empieza el relato de Dios, de la revelación que ha hecho al mundo. Es curioso, y si yo hubiese escrito la Biblia seguramente lo hubiese escrito diferente, porque hubiese empezado con una descripción. Bueno, hay un Dios que tiene tales características, una descripción de sus atributos, seguramente algo de su biografía, y después, al final de la biografía, alguna de sus obras. Pero Dios no necesita explicarse. Se ha mostrado soberanamente en sus obras. Y entonces empieza diciendo, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Es el creador y el soberano y no necesita más explicación. Lo es y punto. A veces cuando se hacen estudios del Génesis, se pierde
mucha fuerza, tiempo, empezando a ver si los 7 días eran literales, no eran literales, y se empiezan a dar vuelta con cosas secundarias, y se pierde de vista que la revelación de Génesis lo que nos dice es, Dios es el creador y soberano de todas las cosas, quien pone las reglas del juego. Y entonces, si tenemos que empezar a hablar de la Navidad, tenemos que comenzar por el principio. Pero también así empieza otro libro de la Biblia. En este caso, el Evangelio de Juan. Yo te invito a ir al Evangelio de Juan, capítulo 1, porque curiosamente, casualmente, el Espíritu Santo llevó a Juan a empezar su Evangelio de la misma manera, en el principio. Pero dice otras cosas Juan, no dice exactamente lo mismo que dice Génesis 1:1, o no lo dice de la misma manera. Yo te invito a que vayamos a Juan 1. Dice así Juan 1. Yo lo voy a leer en la Biblia de las Américas. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre, después se empieza a hablar de Juan el Bautista, pero vamos a parar allí, porque aquí Juan, en pocas palabras, nos dice muchísimas cosas que son pertinentes a la historia que vamos a contar ahora. La historia verdadera, de la verdadera Navidad. Empieza hablando, nos dice que en el principio, de la misma manera que Génesis, nos dice en el principio existía el Verbo. Nos va a introducir Juan en un personaje. Y un personaje al que curiosamente llama el Verbo. En realidad, en el idioma original lo llama el Logos. En la Biblia, el Nuevo Testamento fue escrito en griego y el nombre que le da Juan, el Espíritu Santo, a través de Juan, al Señor Jesucristo es el Logos. La palabra Logos significa palabra, discurso, tiene un significado bastante amplio. Y el tema es, ¿qué significará este nombre, Logos? Porque la Biblia no pone cosas en forma caprichosa y los nombres, y en un contexto así, son muy importantes. Y que llame Juan el Verbo al Señor tenía un propósito. No vamos a extendernos demasiado en esta parte, entre otras cosas porque mi garganta no va a dar para más de 3 horas de hablar. Tranquilos, tengo llave, así que yo puedo cerrar cuando termino y apago las luces y todo. Pero el tema es que Juan llama a Jesús el Logos. Ahora, ¿por qué llamará Logos? ¿Qué implicación tendrá esta palabra griega como para que Juan la utilice para nombrar al Señor Jesucristo? Hay muchas cosas y no vamos a detenernos demasiado, pero entre otras cosas, la palabra Logos, entre las diferentes escuelas filosóficas griegas, tenía siempre la idea de una deidad, de diferentes maneras. No entraremos en detalles porque no vienen al caso, pero dentro del pensamiento griego, hablar de la palabra logos estaba íntimamente relacionado con la deidad. O sea que si alguien escuchaba, en el principio era el logos, o sea, algo tiene que ver con la deidad. Pero el tema es que Juan no escribía principalmente, aunque escribió en griego el Nuevo Testamento, y su Evangelio, Juan, no escribía principalmente solo pensando en los griegos, y mucho menos en los filósofos griegos. Pero había una particularidad que había en la cultura judía de un par de siglos antes y para esa época, y era que, ¿os acordáis que el pueblo de Israel fue llevado a la cautividad? Más específicamente, Judá fue llevado 70 años a la cautividad
a la cautividad babilónica, volvieron a su tierra a reconstruir Jerusalén y el templo a partir del año 535 a.C., por un edicto de Ciro. Y una de las particularidades que tuvieron es que cuando volvieron, después de esas décadas, primeramente Babilonia, luego bajo el imperio medo-persa, perdieron su lengua. Y los que volvieron, ya pocos hablaban hebreo, y el pueblo empezó a hablar otra lengua que era el arameo. ¿Qué pasaba entonces? Que el hebreo pasó a ser una lengua de los eruditos y de los estudiosos de las Escrituras. Unos pocos hablaban, leían o escribían hebreo. Entonces, con el tiempo, entre otras cosas, primero se hizo una traducción en el siglo III a.C. al griego del Antiguo Testamento para poder leerlo, pero además en las zonas de, por ejemplo, Judea y Galilea en el siglo I, que se hablaba el arameo, las escrituras en las sinagogas se traducían al arameo. Entonces, había traductores en las sinagogas, a veces era el mismo predicador, que además también las traducía, pero la mayoría de las veces había un traductor en las sinagogas que traducía las escrituras del hebreo al arameo. Norberto, no te enrolles, ¿para qué viene todo esto? Es importante todo esto. ¿Por qué? Porque en las escrituras, en los targumen, targum significa algo así como traducción, y targumin es el plural de esa palabra. En los targúmenes, las traducciones que se hacían, apareció una palabra que significa justamente eso, palabra, que es la palabra memra, una palabra aramea que significa palabra, pero traducía del hebreo la palabra dabar, que también significa palabra en hebreo, pero también se aplicaba muchas veces en el sentido de cuando en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el hebreo, se hablaba en forma antropológica de Dios, a Dios obrando, entonces, en vez de decir Dios hizo, empezaron a traducir la memra de Dios, la palabra de Dios lo hizo. Por tanto, para los judíos de la época del siglo I, la palabra membra, el término palabra, tenía una relación directa con la deidad. De hecho, perdonad, pero no estoy muy fino con la garganta. Por ejemplo, Génesis 1:3, en el arameo decía algo así como, la memra, la palabra del Señor, dijo, hágase la luz, y fue la luz. Cuando nosotros leemos en nuestras traducciones, y Dios dijo, hágase la luz. Pero en las Biblias, en las traducciones arameas, decía, y la memra de Dios habló y dijo eso. La palabra habló y dijo eso. Por tanto, si para los filósofos griegos la palabra logos tenía una connotación de deidad, la palabra memra, que se traducía al griego como logos, tenía directamente una idea de deidad. O sea, cuando los judíos de la época de Pablo, de Juan, del Señor Jesús, escuchaban la palabra memra, lo que escuchaban era Dios. Entonces, aquí cuando Juan, inspirado por el Espíritu Santo, llama al Mesías el Logos, lo que está hablando directamente es de la deidad del Mesías. El creador de todas las cosas, aquella palabra, aquel poder de Dios que creó, ahora se refleja directamente y se relaciona directamente con este Mesías del cual está hablando Juan. Por tanto, el término logos nos habla directamente de la deidad de Cristo. Pero Juan hace muchos argumentos más sobre la deidad de Cristo en estos pocos versículos. Por ejemplo, dice Juan 1:1, en el principio existía el verbo. Otras traducciones dicen, en el principio era el verbo. La palabra en el original es un verbo que es el verbo eimi, un verbo griego obviamente, que nos habla de ser, significa ser.
Y la connotación que tiene aquí, miren lo que dice. En el principio ya existía, ya era el verbo. Antes que habíamos escuchado, que habíamos leído en Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién estaba? Dios, y creó todo. O sea, ¿quién estaba en el principio? Dios. Y aquí nos dice, en el principio ya existía el verbo. O sea, ¿qué nos está hablando? Cuidado, el verbo es eterno. Sigue hablando de la deidad de Cristo. Está diciendo el Mesías es el Logos, es la Memra, es Dios. Y además existía al principio, cuando solo existió Dios, que después creó todas las cosas. Pero sigue alimentando con estos términos Juan la deidad de Cristo, porque también dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo, y aquí usa la misma palabra, el verbo existía, estaba, era con Dios. O sea, estaba, en el original, prostonteón habla de estar así de frente, estar juntos, estar en comunión. Nos habla de que estaba como de igual a igual con Dios. Entonces uno dice, ¿qué nos está hablando de dos dioses? No, está esbozando lo que después nosotros conocemos como la doctrina de la Trinidad. La deidad del Verbo es como la deidad del Padre. Entonces el Verbo estaba con Dios y termina diciendo, y el Verbo era Dios. En el original el griego dice, y Dios era el Verbo. Se habla, cuando una palabra se pone al principio de una oración, es un énfasis. Aquí está proclamando Juan, en el principio ya el Verbo estaba, además estaba con Dios, pero además es Dios, era Dios. El Verbo es Dios. El Mesías es Dios. No era un hombre que fue ungido y entonces se convirtió en el Mesías. Está hablando del Dios preexistente y eterno. Y esto es lo que nos está introduciendo Juan, hablando del Verbo, hablando de que existía en el principio, de que estaba con Dios y que era Dios. Por cierto, alguna traducción de alguna secta por allí traduce por aquí, y el Verbo era un Dios, con un indeterminado así. Eso no está en el original. Ese un es para excusar una doctrina no bíblica. Y el Verbo era Dios. Pero sigue diciendo el verso 2, Él estaba en el principio con Dios. Sigue afirmando que en el principio Él estaba junto con el Padre. Y miren lo que dice el verso 3. Y dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el instrumento de la creación. O sea que cuando hablamos del Creador, hablamos del Padre, pero también hablamos del Hijo. Así que la deidad de Cristo resuma de estos versículos en forma clara. Aquí nos está hablando, Juan dice, cuidado muchachos cuando lean mi evangelio, porque no estoy hablando de cualquier persona. De hecho, Juan es el evangelista que más hincapié hace en la deidad de Jesús. Y sigue diciendo el verso 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Lamentablemente, dice también después, los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Pero aquí vemos que está hablando de un Dios eterno, que Cristo, el Verbo, era Dios. Y que no queden dudas. Ahora, estamos hablando de eternidad, estamos hablando de Jesús en su grandeza, estamos hablando de su deidad. Pero, ¿cuándo vamos a hablar de la Navidad? Pues, unos versículos más abajo, dice, del verso 14 de Juan 1 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí está la Navidad. ¿Por qué? Porque dice, el Verbo se hizo carne. ¿Quién era el Verbo? El Verbo era eternamente Dios. Y aquí el verbo, la palabra que dice en el original se hizo, en el griego, es la palabra egeneto, que significa vino a ser un hombre.
O sea, eternamente el Verbo era Dios, pero en un momento de la historia, por la gracia de Dios, Él vino a hacerse hombre. El Verbo se hizo carne y dice, y habitó entre nosotros. En el original dice, y puso su tienda entre nosotros. Es que no, puso su tienda en medio de nosotros, caminó entre nosotros. No era un hombre común y corriente, era el Verbo eterno, Dios. Pero Navidad significa que ese Verbo, Dios eterno, en un momento, con un plan eterno, por un propósito perfecto, se hizo hombre, tomó una naturaleza humana y entonces habitó entre nosotros. Y dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito de Dios. Él tuvo la gracia, además de caminar con Jesús por unos 3 años. Él fue uno de los 3 que estuvo en el monte de la transfiguración y pudo ver la gloria del Señor Jesús cuando se transfiguró. Pero aquí vamos viendo entonces ¿qué es la verdadera Navidad? La verdadera Navidad es que el eterno Verbo, el Verbo que era y es Dios, se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros, como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y entonces, he aquí la Navidad. Y vamos a hacer entonces una comparativa. La Navidad del mundo, el personaje principal es Papá Noel. Regalos, mercancía, pero en la Navidad verdadera, el Verbo es el personaje principal. Dios, Hijo. A veces perdemos la perspectiva. El niño Jesús, el bebé, la ternura, nos hace perder la perspectiva de quién era. Ese bebé era el Verbo haciéndose carne, tomando una naturaleza humana. Pero también la Navidad del mundo decíamos que tiene luces de colores por todas partes. Pero en la Navidad verdadera lo que vino fue la luz del mundo. No lucecitas de colores, no las que colgamos para adornar. Y no hay ningún problema en colgar lucecitas para adornar. No estamos hablando en contra de eso. Estamos hablando de cuál es el valor o cuál es el sentido real de todo esto. Porque yo puedo celebrar con una cena, puedo celebrar con lucecitas de colores, por el gozo de reconocer que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito de Dios, lleno del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vino la luz del mundo. En la Navidad del mundo hay regalos, ropa, juguetes, perfumes. Ay, las publicidades de perfume, los anuncios. Primero que no se entienden para nada. ¿Quién entiende un anuncio de perfumes? ¿Alguien que haya entendido o que pueda entender los anuncios de perfumes, que levante la mano y le hacemos un altar aquí? Porque cuando uno entiende de qué va el anuncio, seguro que es de un perfume. Un paisaje, agua, gente en el agua, o velando o algo. Sí. Por no decir tonto, ¿no? Pero bueno, perfumes, regalos, juguetes. En realidad, en la Navidad verdadera hubo 2 regalos, la salvación y el Espíritu Santo. Los 2 dones que Dios nos trae con la salvación. Pero también la Navidad del mundo nos trae comilonas y borracheras, mientras la verdadera Navidad lo que nos ha traído es la verdadera comida y la verdadera bebida. Así se definió el Señor Jesús a sí mismo. Yo soy la verdadera comida y la verdadera bebida. También la Navidad del mundo nos trae animalitos en un pesebre, pero la Navidad verdadera nos habla, ahí Juan nos hablaba del creador de todo ser viviente. Reducir la Navidad a 4 ovejitas y un buey y no sé qué más es ser miope, porque lo que estaba ahí era el creador de todo ser viviente. También la Navidad del mundo nos habla de alegría. Tiempo de alegría, tiempo de paz, din, din, don, din, din, don. Pero con la Navidad verdadera, el que vino es el príncipe de paz. Un árbol decorado. Bueno, ¿por qué no? Pero la verdadera Navidad, lo que nos trajo no fue un árbol, sino una cruz. Más allá de todas las luces de este mundo, en realidad lo que vino o el que vino es la luz del mundo, a traer la luz y la salvación a toda la humanidad. Más allá de las luces navideñas, nació la luz del mundo. Dios tomó una naturaleza humana y habitó entre nosotros. Eso es la verdadera Navidad. Eso es lo que recordamos y a veces no recordamos.
a veces olvidamos. ¿Qué es la Navidad? ¿O qué representa la Navidad? La Navidad representa el pesebre, porque allí nos dice las Escrituras que lo pusieron cuando nació. Pero también representa la cruz, porque por morir nació. Hablábamos el otro día en la radio sobre eso. También representa la tumba, porque para eso vino. Pero representa la resurrección y también representa el trono. Navidad significa todo eso. Cuando no vemos el paquete entero, entonces no estamos viendo qué es realmente la Navidad. Y nos quedamos con el mensaje del mundo y a veces compramos el mensaje del mundo y vaciamos de significado lo que vino a ser este Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. Pero la Navidad tiene un backstage. Está de moda el tema de los backstage, ¿no? Cuando hay series o películas que han tenido éxito, luego sale el backstage. Y entonces uno ve, por ejemplo, si son de luchas intergalácticas, a alguien con un palo que está frente a una pantalla verde y están dos peleando ahí que ni se tocan, porque claro, tiene un palito cortito así, y están ahí, y dice, ¿y este payaso? Pero claro, después con los ordenadores, eso se convierte en un sable láser, dos sables láser y saltan, y en el fondo hay estrellas que explotan y naves espaciales que se cruzan. El backstage. Cómo hicieron los efectos especiales, cómo grabaron al que salió volando, que en realidad iba colgado de una cuerda, ¿no? y lo levantan. Y uno ve al final, también se pierde un poco la magia de la televisión, ¿no? La magia del cine, ¿no? De cómo se crean los efectos especiales. Pero hay un backstage que no es de efectos especiales, de la verdadera Navidad. Y la describe el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses. Yo te invito a ir a buscar la carta a los Filipenses, capítulo 2, porque es una carta que tiene muchísima riqueza para nuestra vida y hay una descripción de este backstage. Y hacia allí es donde quiero dirigirme para ver este propósito, este nuevo propósito de fin de año o de año nuevo. Filipenses 2, del 2 al 11 vamos a leer, lo he puesto allí. Dice, voy a leer desde el verso 1, dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí este es el backstage de lo que es la obra de la Navidad, la descripción de la Navidad. Ya fuimos viendo algunas de estas cosas, pero vamos a ver en detalle. Decíamos que el principio era el Verbo y Dios es el que se hizo hombre. Y aquí Pablo lo que dice es, miren, el cual, aunque existía en forma de Dios, esto ya lo vimos. Pablo aquí refleja lo mismo que Juan. El verbo, de hecho, el verbo existía, es el mismo verbo. Y aquí nos dice, existía en forma de Dios. Esta palabra forma es la palabra morfe, y que no nos habla de una forma externa, sino que nos habla de una naturaleza. Aquí nos está diciendo, Jesús, el Mesías, el verbo,
tenía la naturaleza divina. Dice, pero no vio esa naturaleza divina como algo a que aferrarse. La palabra harpazo del griego que se refiere a aferrarse habla de algo que uno arrebata con fuerza o que uno se aferra con fuerza. Cristo no se aferró a su deidad, no se aferró a su grandeza, no se aferró a su trono, no se aferró a toda esa gloria que recibía en el cielo, sino que, vamos a leer, a ver qué es lo que dice por aquí. Dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, con naturaleza divina, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Nosotros nos aferramos a cualquier lugar de poder, de gloria, de reconocimiento. Es darle a alguien, miren, os cuento algo que pasó en otra congregación, así que ya hace tiempo, así que no tengo problemas en contarlo. Resulta que una congregación donde había un seminario y había jóvenes que, además de estar estudiando, servían en la congregación. Y entonces había dos jóvenes que ya habían pasado por el seminario y servían en la iglesia y eran muy dispuestos, constantemente estaban dispuestos a servir, que había que poner sillas, estaban ellos, había que recoger a alguien, estaban ellos, había que poner, quitar, estaban ellos, siempre ellos dos, pam, pim, pum, claro, siempre por aquí adelante, siempre, Entonces, el presbiterio de la iglesia decidió nombrar a los diáconos, reconociendo que tenían un espíritu, un don de servicio. Y entonces la diaconía, ¿qué significa eso? Servicio. Y recuerdo que el pastor que estaba predicando el día que los ordenó, dice, hermanos, recuerde que nosotros los ordenamos para servir. Los ordenamos diáconos, lo que significa que los ordenamos servidores. No los ordenamos jefes de los chicos de casa bíblica, del seminario. O sea, los ordenamos para que sigan sirviendo porque hemos visto que sirven. ¿Qué pensáis que pasó el domingo siguiente cuando ya estaban ordenados diáconos? Ya no corrían. Ya a los alumnos, ¡hey! Mira la silla, pon derecha las sillas esas. ¡Hey! Trae agua, que aquí hace falta agua. Se convirtieron en jefecitos. Habían servido y entonces estaban haciendo un trabajo de diaconado hasta que los ordenaron diáconos y pasaron a ser jefecitos de los servidores. Ya no sirvieron más. Y fue triste porque además se lo advirtió el pastor que los ordenó antes de ordenarlos. Dicen, miren que los ordenamos siervos para servir, porque hemos visto que sirven. No dejen de servir y se pongan a dar órdenes a otros. Duró una semana eso. A la semana ya estaban dándole órdenes a los pobres chicos del seminario que estaban sirviendo en su lugar, al fin y al cabo, ¿no? Pero existía entonces en forma, en esencia, con la naturaleza de Dios, pero no consideró ese ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, a que agarrar por fuerza. Lamentablemente, decía, nuestro corazón está lejos de eso. Pero sigue diciendo también que se despojó a sí mismo. Aquí la palabra despojar es una palabra que habla de despojarse o de desnudarse. ¿De qué se despojó el Señor? No se despojó de la deidad. Dice Pablo a los Colosenses que en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Lo que se despojó el Señor Jesús es primero de la gloria y la honra que él merecía. Él vino de ser adorado en el cielo a nacer como un bebé y a pasar la que pasó durante sus 33 años y sobre todo al final. Él vino a no usar su naturaleza divina, la dejó de alguna manera ahí aparcada, como en stand-by. No la perdió, nunca dejó ser Dios, pero él se despojó. Uno diría, bueno, si yo tengo un poder para algo, ¿para qué lo voy a guardar, no? Tengo que ejercerlo, tengo que aprovecharlo. No, ese era el propósito. Y él se desnudó, se despojó a sí mismo. Dice, ¿por qué? Porque había un propósito. Él tenía que ser un hombre normal, común, pero santo, para poder reemplazarte a ti y a mí en la cruz. Y entonces, dice, se despojó a sí mismo tomando forma, aquí otra vez la palabra forma, la palabra morfe que habla de naturaleza, y dice, tomó naturaleza de siervo, la palabra es dulos, de esclavo. O sea, no tomó, él curiosamente es el rey, pero no nació en un palacio, nació pobre y
nació dependiente, como un bebé en un pesebre, en un establo, ¿no? Así que realmente lejos de lo que él merecía como gloria. Pero dice que haciéndose semejante a los hombres. Aquí hay algo muy interesante, ¿no? Porque más arriba dice que él no se aferró, aunque no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Dice, era igual a Dios. La palabra hizo en el original griego. Él era igual a Dios. Su naturaleza divina con el Padre igual, exactamente igual. Pero dice, con los hombres se hizo semejante. Otra palabra, moyoma, que habla de semejanza, no habla de igualdad. ¿Por qué? La naturaleza de Cristo era una naturaleza humana completa, real, verdadera, pero sin pecado. Por eso era semejante a ti y a mí, pero no igual, porque yo tengo pecado, él no. Pero él tomó una naturaleza humana completa, verdadera, no hizo trampa, no fue a la cruz con trampa. ¿Qué sigue diciendo? Y hallándose, verso 8, hallándose en forma de hombre, se humilló como a sí mismo. Cristo, él aceptó la humillación y él se humilló a sí mismo. Él tenía poder para, así como harían con una pistola láser, a todos los que venían a escupirlo, a maltratarlo, a querer matarlo más de una vez, y al final, durante la pasión, con todo lo que le hicieron, él podría haberse cargado a todos. De hecho, le dijo a Pedro, cuando sacó la espada y le cortó la oreja a Malco, el siervo del sacerdote, dijo, pero guarda eso. Si yo quisiera, si yo diera la orden, vendrían multitud de ángeles a cuidarme. Es que no necesito. Yo tengo que cumplir un propósito. Y ese propósito incluía humillarse a sí mismo y hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A mí me apasiona mucho el tema porque estas dos cosas se engloban en Getsemaní. Yo siempre digo, Cristo murió en Getsemaní porque murió a sí mismo. Se humilló a sí mismo, eso obediente, no en la cruz, en Getsemaní. Cuando dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces ahí se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Y la muerte más vergonzosa además, porque podrían haberlo, no sé, podrían haberle cortado la cabeza, pero la muerte de cruz era la más vil y vergonzosa. Y él se sometió a eso. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Realmente el entender que si empezamos hablando de quien empezamos hablando y ver cómo terminó, que el creador de todas las cosas, el verbo eterno, el que estaba al principio creando todas las cosas, que estaba frente al Padre, que es Dios como el Padre, que por él fueron creadas todas las cosas, y finalmente verlo clavado en la cruz y dejarse golpear, dejarse escupir, dejarse insultar, aceptando el propósito y el plan de Dios. Eso también es la Navidad. La Navidad, cuando englobamos todo esto, toma otro sentido, toma otra imagen. Y entonces ya podemos ir viendo otras cuestiones. Vemos que el Verbo se humilló hasta lo sumo. Pero también, ¿qué dice a continuación? Que el Padre también lo exaltó hasta lo sumo. Miren lo que dice. Verso 9, como se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, verso 9 del capítulo 2 de Filipenses, dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. No un nombre indeterminado como algunas traducciones, sino que la original habla de el nombre que está sobre todo nombre. No hay multitud de nombres, uno de tantos nombres, no, el nombre que está sobre todo nombre. Ese es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Dice, para que en su nombre, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La creación, los que quieran y los que no quieran, en ese momento, cuando el Señor vuelva, todos nos postraremos delante de Él. Toda la creación, todos a los que Él creó, que nos describe Juan al principio de su Evangelio, que Él estaba creando todas las cosas. Esa creación completa se postrará delante de la grandeza del nombre de Cristo. Ahora bien, ¿a qué viene todo esto?
Mateo 23, 12 dice, el que se ensalce será humillado, y el que se humilla será exaltado. Según la profundidad de nuestra humillación, será la exaltación que recibamos. Parece un contrasentido, ¿no? Si tú quieres ser exaltado y reconocido, el camino es la humillación, como Cristo. Humillarte a ti mismo. Es tomar la cruz, es negarte a ti mismo, es todo lo contrario a lo que a veces buscamos. Muchas veces incluso hasta buscamos los lugares dentro de la iglesia para exaltarnos, ¿no? Bueno, yo predico y que me vean y encima si me filman y salgo por televisión, ¡wow! Por ahí me hago famoso, ¿saben? Y por ahí me empiezan a llover invitaciones de Estados Unidos para ir a predicar. No, yo me puedo hacer toda la película y entonces, ¿para qué estoy predicando? Para mi gloria. Y entonces el Señor me bajará de un piedrazo, como David hizo con una pedrada, como David hizo con Goliat, ¿no? O sea, no. Tenemos cuidado. El Señor, que tenía toda la autoridad, toda la gloria, todo el derecho, se humilló a sí mismo y se despojó de todo eso. Entonces, busquemos nosotros seguir sus huellas, su mismo camino. Ahora, todo este texto de Filipenses 2 viene con un llamado de Pablo. Vamos a volver a leer esa parte. El verso 5, se ve que había algunas cuestiones en las relaciones y Pablo habla de tener un espíritu de unidad, dedicados a un mismo propósito, no hacer nada por egoísmo o por vanagloria, sino con humildad, no buscando sus propios intereses, sino los intereses de los demás. Esto habla Pablo del 1 al 4. Y el llamado que hace Pablo a los filipenses es en el verso 5. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Algunas versiones dicen este sentir. Pero la palabra sentir apela como a las emociones, ¿no? Yo tengo que tener la misma emoción que tuvo Cristo Jesús. El original lo que está diciendo es tengamos la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Y hermanos, esto es lo que yo creo que es el propósito del Señor para ti y para mí este año. En realidad es el propósito para nosotros toda nuestra vida. Pero tener la actitud que tuvo el Señor. Y dice que es al final la actitud de los hijos del reino. Porque tú y yo nos llamamos cristianos. ¿Qué significa eso? Que somos imitadores de Cristo. Somos discípulos de Cristo. Que hemos de andar como Él anduvo, como nos dice Pedro. Y entonces, recordemos, no consideró aferrarse a la grandeza. Se despojó completamente. Se humilló hasta lo sumo y obedeció sin límites. Haya pues en vosotros la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. ¿Te parece que podemos comprometernos a andar así, con la misma actitud de Cristo? Que puede ser el propósito que tengamos para este año, el ser imitadores de nuestro modelo, porque es que es nuestro modelo. Si el Señor incluso estableció los ministerios para que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, que todos seamos edificados, su propósito para contigo y conmigo es que seamos como Cristo, es que tengamos la misma actitud. El mejor propósito para este año, tener la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Él tenía mucho para dejar. Su deidad, su trono, su gloria. Tenía mucho de lo cual despojarse. Y no se guardó nada. Si vemos la progresión, hay una canción que dice, dejaste tu trono para mostrarnos la luz, y entonces empieza a decir de tu trono a la cruz, de la cruz al morir, de la muerte, y después habla de la muerte al trono de vuelta, ¿no? Pero fue un camino de bajada antes de ser un camino de subida. El Señor se despojó completamente, se humilló completamente, se hizo obediente completamente hasta la muerte, antes de ser otra vez restituido a su trono. ¿Estaremos dispuestos a que
ese sea nuestro modelo, nuestro propósito por este año. También puedes ir al gimnasio, también puedes empezar a leer, también puedes hacer dieta. Bueno, ya veremos. Todo eso está bien, pero tú y yo, como hijos del reino, tenemos un llamado más específico y es tener la actitud de los hijos del reino, que es no aferrarnos a la grandeza, despojarnos completamente, humillarnos hasta lo sumo y obedecer a Dios sin límites. Yo te lo tiro. Y me lo tiro a mí también, porque claro, el problema de esto es que recuerdo que decía un pastor hace muchos años que en esa época era lo que había, y decía, el Señor es que con cada una de nuestras palabras va grabando una cinta. Claro, hoy diríamos una memoria flash o muchas otras cosas, ¿no? Pero dice, después el Señor nos pedirá cuentas, porque si yo os digo esto será ley para mí también. El Señor me pedirá mi cuentas. Decimos, bueno, tú enseñaste eso. Yo no advertí, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque tendréis un juicio más severo, una mayor condenación. Así que yo te invito a que mutuamente nos podamos ayudar a asumir este compromiso para el año 2020. Nos decía el pastor Josué que es un año sobre el que hay muchas profecías, una década nueva profética sobre la que hay mucha expectación. Y nosotros, para no bajarnos del tren de la obra de Dios, necesitamos tener la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Porque ¿sabes qué? Puede que si no, el tren nos pase para los costados. Cuando en Argentina estuvimos con Nilda muchos años en una iglesia bastante tradicional y no aceptaban el mover del Espíritu Santo. Y nos pilló allí el tiempo en el cual Dios se movió con un avivamiento en algunas iglesias de la capital de Buenos Aires, la iglesia de Rey de Reyes y otras congregaciones. Se extendió a muchas congregaciones, pero a nuestra congregación no se le dio lugar. Y nos pasó cerquita, porque teníamos vecinos, iglesias vecinas, que sí vivieron ese avivamiento. Y a nosotros nos pasó cerquita. Y sabes que es una pena, ¿no? Decir, ¿por qué no estábamos nosotros en medio de ese avivamiento? Bueno, el Señor nos tenía congregando a otro lado y finalmente con el tiempo nos llevó a iglesias que creían en todo el mover del Espíritu Santo. Pero esta década, este año 2020, tiene mucha palabra y lo que tenemos que hacer es estar preparados, nuestro corazón preparado, nuestro espíritu preparado, para que podamos subirnos al tren, para que estemos ya subidos al tren del propósito del Señor para su iglesia este año. Que no nos pase por el costado. Yo no quiero que me vuelva a pasar como me pasó ese tiempo. Tenía a 500 metros una iglesia que creía en todo esto y yo estuve ajeno a ese mover. Es más, desde la congregación donde estaba se criticaba. Mira esos locos cómo bailan, cómo saltan, cómo hacen tonterías, ¿no? Me perdí ese avivamiento. No nos perdamos, hermanos, por no querer tener la actitud de los hijos del reino. No nos perdamos el mover de Dios que el Señor tiene para ti y para mí este año. Señor, te damos muchas gracias porque tú nos llamas una y otra vez a volver a ti, a ajustar nuestro corazón a tu frecuencia, a poder vivir tal como tú quieres que vivamos. Tú nos has entregado, regalado una nueva vida. Tú no pones regalos abajo de un árbol. Tú sigues fluyendo regalos de salvación, de vida, de llenura del Espíritu Santo, de vida abundante, de ese árbol que fue la cruz, Señor. Y a veces somos, Señor, ciegos, somos descuidados con todo eso. Señor, te pedimos que abras los ojos de nuestro entendimiento en esta noche y que también nos des la sabiduría para vivir teniendo esta actitud que hubo también en nuestro Señor Jesucristo. Padre, obra en medio de nuestros corazones para que podamos glorificarte siendo verdaderos, fieles hijos tuyos, con un corazón como el que tú tienes. Te encomendamos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén.